así como está, y vamos a ir a Romanos 4:17. Alabado sea el Señor. Romanos 4:17. Santo eres, Señor. Romanos 4, capítulo 4, versículo 17, que dice la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Puede sentarse. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza? Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y aquí donde leíamos, dice que a Abraham le dio la promesa y él creyó, y que el Señor habló las cosas que no son como si fuese. Lo que no estaba sucediendo en ese momento, él habló y dijo, y aquello era una promesa. Y así el Señor a nosotros nos ha dado esa autoridad de nosotros poder hablar en fe. Nos ha dado autoridad de hablar en fe, de hablar palabras de fe para declarar lo que no está sucediendo, lo que no está aconteciendo, para que aquello suceda. Así como el Señor habló a Abraham y él le dio la promesa y habló a él, hablando las cosas que no estaban sucediendo en ese momento para que sucediese, así el Señor nos ha hecho y nos ha dado esa semejanza para hablar palabras de fe. Porque hoy en día, y es una realidad que está pasando tantas cosas, ¿verdad? Hoy en el mundo, todo lo que está sucediendo, todo lo que está aconteciendo es una realidad. Pero hay en nosotros una verdad, la cual nosotros tenemos que estar escuchando día a día, y a poder nosotros declarar esa verdad que es la palabra de Dios, para que aquellas cosas que no están sucediendo, sucedan. Para que a nosotros hablemos palabras de fe de lo que está aconteciendo en el mundo. Porque hoy en día el enemigo de nuestras almas, él está manipulando los medios de comunicación, todas las noticias, y es verdad que está sucediendo, porque Mateo 24 lo dice. Usted y yo tenemos conocimiento que dice: oirá en guerra, rumores de guerras, habrá pestes, habrá terremotos. Todo lo que está sucediendo en el mundo nosotros ya lo sabemos. Pero el enemigo de nuestras almas manipula o controla todas las malas noticias para que usted y yo estemos en temor, y estemos en temor todo el día, y estemos acobardados, y veamos un mundo de una manera que nada es posible, que todo es imposible, y puras malas noticias. Porque hoy el mundo, la humanidad, está solamente los ojos y los oídos puestos en los celulares, en las noticias. Incluso creyentes, y eso me le dijo el Señor que se lo dijera, incluso cristianos aquí, que lo primero que hacen es mirar su teléfono. En el día, cuando se levantan, en vez de mirar e ir a buscar a la palabra de Dios, lo primero que buscan es las noticias, el Facebook, el WhatsApp, no sé, el TikTok, lo que haya, ¿verdad? O los emails, o mirando, lo primero que encuentran, o lo primero que buscan es su teléfono. En vez de tener a un lado la palabra de Dios, cuando usted se levante, lo primero que debería mirar son las buenas nuevas, las palabras que le va a dar fe y esperanza. Y no tiene de malo que usted tenga conocimiento de lo que está sucediendo, que usted use el celular, pero hoy en día el creyente vive aún tan dependiente del medio de comunicación más que de la palabra de Dios. Y es una verdad. Y si usted lo hace, hermano, usted haga a un lado ese teléfono en la mañana cuando se levante, que sea la segunda o tercera cosa que usted vea, pero que usted primeramente vea la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que el Señor tiene. Porque hoy en día el mundo está atemorizado, mirando tanta manipulación de noticias que aún ni siquiera se sabe si son verdad, pero que el enemigo controla y tiene a las personas controladas para tener el temor, para tener el miedo, y para que las masas se muevan a través de noticias y sean controlados sus sentimientos por las noticias que el enemigo controla. Porque el enemigo es astuto. Él controla los sentimientos.
y Él controla sus emociones para que usted tenga miedo y vea el mundo como lo quiere Él mostrar, en un mundo que usted no puede hacer nada. Mire que hoy en día el enemigo y ha controlado la economía para que ahora la docena de blanquillo ya le cuesta tanto y se haya subido hoy la carne, pues nosotros no nos preocupáramos porque no comemos carne. Sabemos que la carne siempre fue cara, pero hoy controla la canasta básica, lo que verdaderamente nosotros necesitamos, y no solo eso, lo que va a venir, pero para que usted y yo tengamos temor y tengamos miedo y que no podemos hacer nada y no podemos avanzar y no podemos hacer más, y vivamos en una vida de temor y que ya no podemos avanzar. Y así el enemigo controla todo en los medios a su alrededor para que usted y yo estemos atemorizados y en miedo. Hoy lo que está pasando con nosotros los hispanos en los medios de comunicación, las redadas y todo eso, atemorizando al hispano para que no se pueda mover. Cuando no había nada de esta noticia, nosotros estábamos y salíamos y comprábamos y vendíamos y carro nuevo y para aquí, para allá y todo, y abríamos proyectos y todo, y hoy en día vive atemorizado por la noticia. Ya no quiere salir, ya no pueden salir, ya no quieren congregarse, ya no quieren estar, y viviendo de los medios de comunicación. Y hay una realidad, no podemos nosotros negar que está sucediendo, pero usted y yo no nos tenemos que mover por las emociones o por las noticias que están controladas o los medios de comunicación. Usted y yo nos tenemos que mover por la palabra de Dios, por lo que el Señor nos dice y las promesas que el Señor tiene para la iglesia. Porque allá en el mundo ellos no conocen de esta verdad y ellos no saben, pero usted y yo la conocemos, y nosotros tenemos que movernos por lo que es verdadero, por lo que verdaderamente Dios tiene para usted y para mí. Hoy en día, fíjese, la noticia de todo lo que manipula el enemigo para que usted y yo tenemos miedo y hoy no podamos ni siquiera decir, ok, está todo tan caro, ya no podemos hacer tal cosa, hay sueños que usted tiene parados, hay promesas o que el Señor ya le ha dado, que usted ha parado, que ya no ha seguido porque usted está escuchando las noticias del enemigo, lo que viene a sus teléfonos, a sus mentes, a distraerlo y a quitarlo de la mirada de Cristo. Hoy en día toda la gente está, pues lo que va a venir y todo lo que está pasando en el mundo, las economías y la gente está tan atemorizada, e incluso el pueblo de Dios está, cuando está pasando todo esto, dice, ok, pues mi economía, lo primero que le corta, no le corta la renta porque se queda sin vivir, no le corta los biles porque se queda sin lo que tiene, no le corta al alimento porque usted sigue comiendo lo mismo, aunque no coma más caro, pero usted come lo que come lo mismo, usted, y le corta al Señor, lo que le tiene que dar al Señor, ¿cierto o no? Primeramente, y todo aquello, el enemigo es manipulado para que usted y yo no le demos al Señor, y de esto no vengo a hablarle, pero a través de eso nosotros cerramos los cielos, cerramos las bendiciones del Señor. Cuando Malaquías dice que traer a mí todos los diezmos al alfolí y probarme en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces usted y yo estamos moviéndonos por lo que las noticias dicen y cómo nos comportamos y todo aquello, y eso viene a afectar al mundo espiritual, a la manera de nosotros creer a lo que Dios tiene. Pero usted y yo no nos tenemos que mover por las noticias o las malas noticias, lo que están en los teléfonos, sino que usted y yo nos tenemos que mover en la palabra de Dios y hablar palabras de fe a lo que el mundo está sucediendo. Y que si otra persona, si usted está compartiendo una mala noticia y algo que está pasando, no tiene nada de malo, pero si uno ni siquiera sabe y comparte y está trayendo otras cosas, no está evangelizando, está trayendo las noticias del enemigo y trayendo más temor a las personas, a unos y a otros, cuando usted y yo somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación, a creer a lo que Dios ha dado por medio de su palabra, y a que usted y yo compartamos aquello que, a pesar de lo que está pasando, hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que hay esperanza en Cristo Jesús a pesar de todo lo que esté pasando. Usted y yo tenemos que ser canales
de que compartan las buenas nuevas de las buenas nuevas de salvación a los demás, y que a pesar de lo que esté pasando, que usted y yo sabemos que va a pasar, que usted y yo a los demás compartamos las buenas nuevas, y que nosotros podamos hablar ante aquella situación, nosotros podamos dar esas palabras de fe y cambiar la situación a una situación de tribulación, de dolor o de tristeza, a una situación de esperanza que hay en Cristo Jesús. Usted y yo, el Señor así nos ha hecho semejantes. Así como Él habló a Abraham, que ahí todavía no le había cambiado el nombre, cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Él estaba en Ur de los caldeos, estaba en otra tierra, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, una tierra que yo te voy a mostrar, y te voy a bendecir, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Él estaba diciendo, le estaba hablando algo que no estaba sucediendo, pero que Él lo iba a cumplir. Y ahí, fíjese, yo no sé cuántos son como Abraham, pero Abraham dice que tenía 75 años, era ya un anciano con una esposa estéril, se llevó sus pertenencias y fue con Lot, fue con su sobrino, y él se fueron a una tierra. De él ser Abraham, que significaba padre enaltecido, de estar en una tierra donde él era enaltecido, lo mandan a una tierra donde iba a estar en carpas, donde iba a estar habitando a la intemperie, donde él, haber tenido todo, lo manda el Señor y lo manda a una tierra donde él iba a estar de carpa, de lugar en lugar, no un lugar establecido, sino que a morar en carpas. Miren cómo el Señor hace muchas de las veces. El Señor le dijo a él, y yo te voy a bendecir, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A un anciano que ya de una edad avanzada, con mujer estéril, le estaba diciendo, y cuando él le da la promesa, le dice, cuando le da la promesa de Isaac, le dice a él, le dice, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino se llamará Abraham. Abraham, padre de multitudes. Él estaba diciendo, le estaba hablando algo que ni siquiera estaba sucediendo, con una mujer estéril, con un hombre ya que le dolía todo, ya de una edad avanzada, y él estaba declarando las cosas que no son como si fuesen. Le estaba diciendo algo que para el ser humano no tenía explicación, para el alrededor que vivía o para cómo él se sentía, no tenía explicación. Pero el Señor hablaba las cosas que no son como si fuesen, declarando algo que él iba a prometer, él iba a acontecer en la vida de Abraham. Él estaba diciendo, padre de multitudes. Y imagínense como el hermano Juan o la hermana Olga, ya ellos decirle, hermana, usted va a tener un bebé, le van a nacer un niño. Y ella se rió, así como Sarai se rió. Ella se rió, Sarai no creyó, se rió. Pero para Dios, las cosas que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Porque Él puede sacar de las piedras hijos de Abraham y levantar lo que sea y hacer cuando Él declara la palabra. Él le dijo así a Abraham, le dijo, ya no se llamará tu nombre Abraham, y si me lo pone ahí donde está, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Fíjese cómo el Señor le cambia el nombre, un nombre que era padre enaltecido en su tierra, le cambia a padre de multitudes, a un viejo, un anciano, le cambió porque lo que en aquel tiempo el nombre tenía mucho significado. Lo que significaba una persona, su nombre, eso tenía ya marcado a la persona. Ya había algo ahí que eso tenía que ser. Y el Señor le cambia a Abraham y le dice a Abraham, que significa padre de multitudes. El Señor habló las cosas que no son como si fuesen, declarando algo que no estaba sucediendo, que era imposible. Lo estaba declarando sobre Abraham para que aquello era sucediese, y le estaba cambiando aquello para que sucediera. Le estaba cambiando el nombre para que él ya no se, aunque él se sentía un viejo, aunque andaba caminando, él decía, yo soy padre de multitudes. ¿Cómo te llamas? Padre de multitudes. Él estaba declarando las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó, dijo, y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, no importando cómo él se sentía o cómo estaba pasando ahí, si estaba vagando él, morando de un lugar para otro, y no podía en su cuerpo físicamente, pero
Él era Abraham, él era padre de multitudes. Lo que el Señor le había declarado a él era una palabra, era algo que no estaba sucediendo, pero que iba a acontecer. Y así a nosotros el Señor nos ha dado esa semejanza de nosotros hablar palabras de fe, hablar palabras de esperanza, hablar palabras que no están sucediendo para que sucedan. Que usted, estando en esa situación y en un caso que usted lo ha dejado parado, para que usted le hable a ese caso y le diga, no, esto el Señor me lo ha declarado y yo creo que el Señor va a abrir puertas. Para que aquellas puertas usted le hable y se mueva en esa fe y le hable palabras de fe y aquellas puertas se abran. Porque si usted y yo estamos cerrados por las noticias y aquellas barreras hay, nada puede suceder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo no creemos que tenemos un Dios que puede abrir puertas, que puede contestar en los casos difíciles, en las enfermedades que el médico no puede, en las situaciones, en la escasez que está pasando allá afuera, si usted y yo no creemos a lo que Dios tiene en nuestras vidas y como su pueblo y las promesas, aquello no puede suceder. Por eso el Señor nos ha dado esa autoridad para nosotros traer palabras de fe y poder declarar palabras de fe, aunque esté pasando lo que esté pasando, que a través de eso que usted está hablando y usted está creyendo a que su alrededor cambie. Y no negando que esté pasando algo, pero que usted está declarando palabras de fe sobre aquella situación, aquel caso que ya no se ha movido. Mire, yo he escuchado hoy en día que hay hermanos que ya está a través de estas redadas o lo que está, que hay hermanos que ya fueron con un abogado y abrieron sus casos. Sí, porque en los momentos más difíciles hay más oportunidades. En los momentos de más crítico, más hay oportunidades grandes. Hay hermano, yo no sé si usted ya ha hecho algo o se ha quedado nomás ahí en casa y ya no voy a salir, o si le pide Señor que no me agarre, pídale al Señor que le dé la residencia, la ciudadanía, pídale cosas grandes. No le pida que si o esto o aquello, pídele al Señor que Él le abra las puertas, que Él le dé la ciudadanía, que le dé la residencia. Cuando usted empieza a declarar palabras de fe, aquellas cosas el ambiente empieza a cambiar, la situación empieza a cambiar, a declarar las cosas que no son como si fuesen. Es lo que usted y yo estamos hechos. Fuimos llamados a declarar esas cosas. Si usted está pasando por algo, hoy en día un caso que no se mueve, que usted empiece a hablarle a ese caso difícil y que el Señor le ha dado ya eso en sus manos, para que aquello empiece a moverse, para que usted mueva el corazón de Dios y le crea a Él lo que Dios tiene para su vida. Alabado sea el Señor. Es que usted y yo nos tenemos que mover por fe, creyendo, dar pasos de fe. Que a pesar de que esté esa situación atorada, el caso, el trabajo, yo no sé lo que esté pasando, que usted donde esté empiece a declarar esas palabras de fe y de esperanza, a creer y a hablar cosas. Porque si usted en su trabajo empieza a hablar ahí situaciones, que esto está pasando y aquello está pasando y que no, y todo eso viene a afectar su alrededor. Usted viene a llenarse de tantas cosas y a creer tantas cosas que sí pueden estar pasando, pero usted y yo tenemos que creer a la verdad que es la palabra de Dios y a las promesas que Dios tiene para usted. Es ahí donde nos tenemos que mover en fe. Imagínese a Abraham, que era un viejo, y él creyó y fue llamado amigo de Dios cuando el Señor le dice que era un viejo y él iba a tener a Isaac, el hijo de la promesa. Él creyó y él se movió por esa fe y viene siendo el padre de la fe. Y él creyó a lo que el Señor le había declarado, como usted y yo tenemos que creer a lo que Él nos ha declarado como pueblo de Dios. Porque usted tiene grandes promesas. Tiene grandes promesas que el Señor quiere cumplir en su familia, en su vida, en usted, en su persona, como persona. El Señor quiere hacer muchas cosas grandes, pero hay muchas veces que nosotros mismos le ponemos barrera. Estamos ahí obstruidos de la mente, mirando a lo que sucede o creándonos esa irrealidad que el enemigo nos trae y haciendo la realidad a nuestra mente, cuando debemos de ser nosotros creer a la verdad que Cristo nos dejó aquí en su palabra. Cuando usted y yo creemos, y mire un ejemplo muy grande, vamos ahí, si me lo cambia en números, dice ahí, números 13, vaya conmigo ahí para que lo vean. Si no trae su Biblia, ahí mismo nosotros
en Números 13, 27 al 31, cuando estaban estos espías que Moisés había mandado a 2 espías, dice en el 13, 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ¿qué? Fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra, ¿qué era? Es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habitaba en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, ¿quién? Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque ¿qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese la actitud de Caleb a comparación de los otros 11, porque uno de ellos era Josué también. Pero esos 2 espías que el Señor que Moisés había mandado a la tierra prometida, ellos estaban en el desierto, y Moisés envía 2 espías a la tierra prometida, Canaán, para que ellos miraran el territorio, el fruto, lo que había ahí, la gente que ve ahí, cómo estaba todo ahí establecido, y ellos regresaron con el fruto, lo que habían visto ellos ahí, que no estaban negando lo que habían visto. Los otros 11 estaban diciendo: vimos el fruto, vimos lo que estaba ahí. En realidad, dicen ellos, hay ciudades muy grandes y fortificadas. Ahí está el Amalek, habita en Negev. Le dijo todo lo que vieron ellos. Pero dice que este Caleb se levantó y tuvo otra actitud, tuvo otro espíritu, de lo mismo que vieron ellos. Todos los 12 vieron lo mismo, pero Caleb vio algo diferente. Él miró no lo que estaba ahí a su alrededor, sino la promesa de Dios, que ellos iban a poder poseer la tierra. Aquellos 11 estaban mirando todo y atemorizados y mirando la situación, y ellos trayendo las malas noticias a Moisés: no se va a poder, no podemos hacer nada. Y Caleb se levantó con otro espíritu, porque en él había fe, en él había otro espíritu, que aunque lo mismo miró, él dijo: nosotros podremos asumir contra aquel pueblo. En él hubo otra actitud, en él hubo otro espíritu de mirar lo mismo, pero actuar diferente. ¿Cuánto nosotros vemos a personas, o muchos de nosotros, que cuando algo empieza, alguien tiene un sueño, algo esto, aquello, va una visión? No se puede. No, es imposible. No, es que esto, o lo primero, en vez de apoyar o ser parte de aquello, ¿verdad? Que no, es que lo que está pasando, o esto, aquello, es que no hay respuesta, es que no hay damas, no hay varones, no hay jóvenes, no hay niños. Fíjense la actitud de Caleb. Caleb dijo: no podremos subir contra aquel pueblo, porque Caleb dijo, él actuó de otra manera, él tuvo este espíritu. Usted y yo podemos estar aquí y ver un montón de piedras aquí y poder ver diferentes cosas. Algunos dicen: pues es basura, vamos a sacarla. Y otros podrán decir: de aquí hacemos un altar para el Señor con piedra. Otro puede decir: hacemos unas gradas. Diferentes maneras de ver las mismas piedras que hay. Pero el Señor nos ha llamado a que nosotros tengamos y mirar las cosas con fe, de creer. Usted y yo podemos ver diferentes paisajes y ver diferentes cosas, y algunos miran solamente mal. Muchos de nosotros nomás miramos mal, y todo lo que apuntamos es malo, ¿cierto o no? Podemos estar aquí en la iglesia y solamente ver lo malo, ¿cierto? Sí, podemos estar aquí solamente ver lo malo de las personas. Cuando usted y yo tenemos, no va a juzgar cuando alguien mal, pero usted y yo tenemos que ser diferentes en ver cuánta virtud ha puesto Dios en cada uno de nosotros, cuántos dones, cuántas bendiciones de cada uno de nosotros. Muchos podemos ver la iglesia y ver solamente lo malo, o esto o aquello, pero nosotros tenemos que ver con ojos de fe, con ojos de creer, y hablar cosas que no son como si fuesen, que si no está sucediendo esto, que va a suceder,
que si no esto está pasando, va a pasar, que si no hay gente, no va a venir la gente, el Señor la va a mandar. Así tiene que hablar las cosas que no son como si fuese, cambiar la manera de pensar y renovar nuestro entendimiento, cambiar la manera que nosotros hemos aprendido desde que traemos nosotros por causa de una u otra cosa. Quizás por nuestros padres nos han puesto un pensamiento de que todo lo vemos malo, de que nada se puede hacer, de que todo esto o juzgar a uno u otro por aquello, cuando usted y yo tenemos que renovarnos, dice la palabra de Dios, que cada día nosotros queremos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. O sea que nosotros y usted y yo tenemos que cada día cambiar la manera de pensar que nosotros traemos, para empezar a ver como Dios ve, como Dios habla, como Dios cree y como Dios crea las cosas por medio de la palabra. Por medio de la palabra usted es como Dios crea. Como Él confiesa y Él lo dice a algo que no tiene vida, a algo que está muerto, y levantarlo. Por eso le decía el Señor a Ezequiel: profetiza esos huesos. Di algo, diles que vivan esos huesos. Cuando estaba en el valle de los huesos secos, el Señor le dijo, le preguntó: ¿vivirán? ¿Tú lo sabes, Señor? Dijo: pues empieza a profetizar. Empieza a hablarles para que tengan vida. Empieza a declarar aquella enfermedad, aquella situación, aquella puerta que no se ha abierto, aquella residencia que no tienes. Empieza a hablar como si ya la tuvieras. Y empieza a declarar que el Señor te va a abrir puertas. Empieza en aquella necesidad a hablar las cosas que no son como si fuesen. El Señor así nos ha dado autoridad. Pero si usted y yo estamos hablando lo que el mundo habla, ¿cuándo van a suceder las cosas? Usted se va a meter en la casilla del enemigo, donde ahí lo quiere tener atemorizado y que nada puede pasar, y ahí parado, que no puede caminar, no puede hacer nada, o no puede avanzar, cuando el Señor nos ha dado esa autoridad de nosotros declarar las cosas que no son como si fuesen. Empezar a decirle a las tinieblas que retrocedan y que la luz venga y que aquello empiece a suceder. Dios nos ha hecho a su semejanza, y no para creerse como Dios, sino para que usted cambie la manera de pensar, la actitud que cada uno de nosotros tenemos, para empezar a declarar palabras de fe, para hablar en fe en las situaciones adversas, para hablar en fe en aquellos problemas o situaciones que usted y yo estamos pasando, y nuestro alrededor empiece a cambiar. Para hablar así las cosas que no son como si fuese. Mire Caleb, ahí cuando el Señor le dice en el 14, me le da vuelta, hermano. En el 14 el Señor le dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo, ¿quién? Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjese, todos los que vieron mis señales, le dice desde el principio, todos los que vieron cuando salieron del Éxodo, estaban en Egipto por 400 años, todos ellos vieron la gloria del Señor, cómo el Señor los sacó con su mano extendida, con su poder, con su gloria. Todos lo vieron, todos. Cruzaron el mar y vieron cómo el mar se abrió y cómo toda la gloria de Dios estaba ahí con ellos, y lo cual la columna de fuego y la nube estaba sobre ellos, la gloria de Dios estaba sobre ellos. Ellos miraron todo lo que el Señor, pero se olvidaron de lo que el Señor había hecho. Se olvidaron, y en esa situación, cuando estaban en el desierto, cuando ya tenían que ir a poseer la tierra y que les traen la información, ellos se olvidaron de lo que el Señor había hecho. Y muchas de las veces así usted y yo, cuando estamos en el desierto y estamos pasando en esa necesidad y en esa escasez, nos olvidamos de las glorias pasadas del Señor, de la gloria de Dios, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor puede hacer en adelante. Nos hemos pasado ya el Jordán y hemos pasado el Mar Rojo, y hemos visto la gloria de Dios en la nube y todo, y cuando ya estamos en el desierto,
nos olvidamos y somos como todo el pueblo de Israel y no como Caleb. Pero dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de ¿quién? De mí, dice el Señor. Yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia. Al único, a Caleb y a José fueron de todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto, fueron los que entraron ahí. Ni aún ni a Moisés él solamente pudo divisar. Pero a Caleb y a Josué, hijo de Nun, fueron los dos únicos de esa generación los cuales entraron a la tierra prometida. Por cuanto en Caleb había otro espíritu, había otra actitud, había otra visión. Él vio muy diferente de lo que los demás vieron. Él vio otra cosa. Sí, él vio lo que estaba pasando. Sí, estaban por el desierto, estaban sucediendo tantas cosas, pero su actitud fue diferente. Lo que él miró fue diferente, porque en él había fe y él había creído a las promesas de Dios. Y es así como usted y yo tenemos que andar. Caminar, aunque estemos caminando en el desierto, caminar con fe y dar pasos de fe. Que la situación no se mejora, pero usted y yo caminamos por fe. Que lo que está pasando, la economía o sube todo, pero usted y yo creemos que el Señor nos va a proveer. Que lo que esté pasando, que en el mundo, que un caso difícil, pero sabemos que el Señor va a abrir el mar rojo. Que Él va a pasar a su pueblo en seco. Que lo que esté pasando en el mundo, que haya destrucción, pero sabemos que hay quien nos va a guardar y quien nos va a proteger. Y así usted y yo tenemos que tener la actitud, una actitud diferente que el mundo tiene. Porque en cuanto usted se mete a los medios de comunicación y a las noticias, y usted se envuelve en aquello y está metido ahí todo el día, hay gente que no puede dejar el teléfono. Hay gente que tiene más miedo a perder el teléfono que perder una Biblia. Hay creyentes, cristianos, y yo no sé si usted, hermano, empieza a dejar todo eso, pero hay creyentes que tienen más temor. ¿Dónde dejé mi teléfono? Y esto. Y la Biblia la tiene allí, guardada, cerrada. Tiene más miedo. El creyente, el cristiano, el hombre, la mujer de fe, tiene más miedo perder un celular que perder una Biblia. Sí, es verdadero. Es bien verdad. Y si usted, hermano, empieza a cambiar, porque yo me digo, diles porque si no yo te voy a llamar. Pero el Señor, fíjese, hay gente que está más metida en los teléfonos ahí, mirando la comunicación, las malas, y envolviéndose más en las mentiras. Y una persona ya con miedo, todas sus emociones empiezan a ser controladas y ser manejadas por todo lo que está pasando. Y yo no le digo que no vea los medios de comunicación, no tiene nada de malo, pero que usted sepa que usted primeramente tiene que ir a la verdad y que tiene que creer en la verdad, y lo que esté pasando ya usted lo sabe que va a pasar, y que aquello no va a controlar sus emociones y su espíritu, porque como Caleb, los demás fueron controlados por lo que estaba pasando y no negaron lo que había, pero Caleb hubo otro espíritu. Un espíritu no controlado había gigantes. Él miró los gigantes, él miró lo que había ahí, gente, lo mismo que los demás, pero él dijo, nosotros vamos a poder, vamos a poseer la tierra. Y dice que él fue el único, dice, porque él recibió su descendencia recibió la tierra. A Caleb se le dio cerca de Judá, le dio la tierra de Hebrón, cerca de Judá, casi donde estaba Jerusalén. Él ahí se le dio esa tierra, cerca de la promesa de ahí, en la tierra de Judá. Fíjese, porque en él hubo otro espíritu, en él hubo otra actitud, en él hubo otra visión, de manera diferente de pensar, de que todos vieron lo mismo, pero él vio algo diferente. Él vio en fe, y él habló las cosas que no son como si fuesen. Ellos estaban ahí, los espías habían regresado, y él habló y dijo las cosas que no son como si fuesen. No estaban ya ahí en la tierra prometida, todo, y él diciendo, sí, pues ya pudimos. No, ellos habían regresado y en el desierto, y Caleb les dice, no, vamos a nosotros, el Señor los va a entregar en nuestras manos. Él regresó y él les dijo, no, vamos a poder más que ellos, aunque sean gigantes, aunque sea gente que estaba ahí fortificada y ciudades amuralladas, pero en él hubo otra actitud, como debe de haber en nosotros, de empezar a declarar las cosas que no son como si fuese, de empezar a declarar las cosas que no son como si fuese, como el Señor lo hace. Mire como el Señor habla. Si me da vuelta ahí y si quiere ir conmigo a Jueces 6 del 11 al 15, mire cómo el Señor
habló a Gedeón, y todos conocemos a Gedeón, el cual derrotó a los madianitas. Y le dice en el 6:11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Dónde estaba? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová, ¿qué? Está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¿qué le respondió? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Fíjese cómo el Señor le habla a Gedeón. Él estando escondido en un lagar ahí donde se sacudía el trigo, porque no podía, porque los madianitas venían y robaban todo, venían y robaban todos los bienes, todo el fruto de sus manos. Los madianitas venían a robarlo, y Gedeón estaba escondido ahí sacudiendo el trigo para que no lo robasen, para que no viniesen aquellos los madianitas. Y el Señor, el ángel de Jehová, dice que se le apareció y le dice, ¿cómo le dice? Varón esforzado y valiente. El Señor le habla lo que él no está sintiendo. El Señor le declara, le dice algo, lo que él no cree en él, no siente, no es capaz, él se mira de otra manera, él se mira cobarde. Él dice: ah, Señor, si yo soy el menor de la casa de mi padre, yo como si yo estoy aquí escondido, yo tengo miedo, ¿cómo yo voy a salvar? Pero el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Fíjese la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Él está dando es una palabra que le está declarando quién es Él en realidad, quién es Él verdaderamente, y quién es lo que Él va a hacer por el pueblo, y quién es lo que Él ya ha dicho a Él para que ellos derroten a los madianitas. El Señor le estaba hablando las cosas que no son como si fuesen. Le estaba diciendo quién verdaderamente era Él y no el que Él se sentía. Porque así usted y yo muchas veces nos catalogamos de una manera y nos vemos de una manera cuando el Señor dice otra cosa de usted. Cuando el Señor declara otra cosa de usted: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Cuando usted y yo estamos mirando solamente las emociones dentro de nuestro corazón o mirándonos al espejo, cómo nos sentimos, nos miramos así como Gedeón, pero el Señor lo mira de otra manera. El Señor lo mira como miró a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Él estaba ahí en temor, él estaba por sus emociones, porque los madianitas llegaban y destruían todo, y venía todo, las noticias eran malas, lo que estaba pasando era malo, y todo era de temor. Todos los israelitas tenían miedo, todos estaban con miedo, pero el Señor le decía: varón esforzado y valiente. Mira, yo te voy a usar, le dice: levántate tú con tu fuerza, con esa fuerza que tú tienes, le dice, con lo que tú tienes, levántate. ¿No te envío yo?, dice el Señor. Con las fuerzas que tienes, con el ánimo solamente que tengas, levántate. Así el Señor le habló a Gedeón. Así nos habla el Señor. Con lo que tú tienes, con la fuerza. El Señor nos dice: levántate, no tengas temor, no estés en el lagar ahí que no puedo porque no tengo papeles, no puedo porque está esto, no puedo porque no hablo inglés. Métase al inglés, vaya a la escuela. No puedo. Yo hermanos, cuando yo llegué 3 años en la iglesia, después, pero yo sé que fue el Señor, después me llevó y me voy a hacer mi GED, y me metí a hacer la preparatoria, y después no, yo quiero más, y yo me metí, saqué mi diploma de contabilidad, pero no yo sino el Señor. Pero lo que le quiero decir es que si uno está ahí trabado, está parado, que nada se puede hacer,
¿Cuándo va a suceder las cosas? No puede suceder nada si usted no da pasos de fe y empieza a cambiar su situación, su medio ambiente, y a caminar y a actuar en fe y a declarar las cosas que no son como si fuese. Cuando Gedeón, el Señor llama a Gedeón, él empieza a llamar y él empieza a ver y quita y tumba primeramente el altar de Baal que hay ahí en la casa de tu padre. El Señor, para poderlo usar, primeramente le dice: ve y destruye lo que está estorbando para yo poderte usar. El Señor primeramente le dije: ve y quita lo que hay ahí en tu casa para que yo te pueda usar. Ve y quita lo que hay ahí que no deja agradarme, que no te puedo dar esa victoria si no vas y quitas lo que hay en tu casa. Si hay todo aquello que está obstruyendo, que no me está dando gloria. Dice que el Señor lo manda a Gedeón y a la casa de su padre, y va y derriba el altar de Baal y la imagen de acera, la quema y la echan ahí y derriba todo y hace un altar Gedeón para Jehová. Él primeramente, para ser usado, vino el Señor a quitar aquello que estorbaba. Y no solo eso, después el Señor le empieza a dar un ejército y le empieza a dar una multitud de guerreros y guerreras, a darle esa seguridad, a darle: oh sí, pues ya tiene, ve. Pero después el Señor le empieza a quitar. Y no lo deja sino con 300 hombres, a un número de pelear uno contra 400, uno solo contra 400. O sea que cada uno de los 300 iba a pelear con 400 hombres, pero no iban a ser ellos, sino que el Señor iba a pelear. Mire cómo el Señor, a veces esto como el Señor obra, para uno es locura, pero el Señor en todo tiempo, Él se va a glorificar en los casos difíciles, en los casos imposibles, para que Él sea el único que se lleve la gloria y no diga que yo, usted o cada uno de nosotros, porque así es nuestro Dios. Alaba a su Dios que vive. Él siempre va a empezar a arrinconarlo y a ver la situación más difícil y que sea más imposible, y lo va a tener más ahí para que a través de eso Él sea glorificado y Él vaya a llevarse toda la gloria. Porque si a Él le da todo tan fácil, si usted tiene algún caso, tiene una situación o algo y todo, nunca usted le va a dar la gloria a Dios. Nunca se va a acordar que Dios lo hizo. Usted va a decir: por mis manos, por mi fuerza. Y así a Gedeón el Señor le empieza a quitar hasta darle un número muy pequeño si comparado con el ejército que iba en contra los madianitas. Y ahí a un Gedeón le dice: bueno, Señor, si es que a mí me has mandado, voy a poner un vellón sobre los campos, y si ese vellón está mojado, es que sí. Y así el Señor lo hace, le da la prueba. Y así nosotros estamos. Y después le dice el Gedeón al Señor: bueno, si todo está mojado y el vellón seco, entonces yo voy a creer. Y así sucedió, el Señor se lo confirmó. Y así muchas veces nosotros a veces estamos en pruebas, en vellones, y poniendo esto o aquello para que el Señor nos confirme. Pero muchas de las situaciones que nosotros no avanzamos es porque estamos ahí en esas pruebas y poniendo vellones aquí por allá, y Señor, con esto o aquello. Pero cuando el Señor le ha declarado y le dice: varón esforzado y valiente, es cuando usted le tiene que creer al Señor y moverse por fe. Mire que cuando el Señor le dice al centurión, y me lo pone ahí, cuando el Señor le dice al centurión y que el centurión viene, fíjese que cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de los del reino serán echados a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, ¿y qué? Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Fíjese, el Señor, al oír esto, cuando el centurión vino ante nuestro Señor Jesucristo, y él vino ante él porque su siervo estaba enfermo, estaba malo, y dice que vino y le dijo al Señor: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. El Señor se maravilló de esa fe.
El Señor se maravilló cómo ese centurión había venido a él sin ni siquiera decirle: vas a mi casa, o vas para allá, o lo tienes que tocar, o lo tienes que tumbar, o lo tienes que esto o aquello para que sea sanado. Él se maravilló de la fe del centurión, que él creyó solamente para cuando él declarara la palabra. Y el Señor se maravilló y dijo, ve y como ¿qué? Como creíste, te sea hecho. Como creíste, como usted está creyendo, como usted crea y como usted cree en las situaciones y en las dificultades o en esa, es como suceden las cosas. Como usted se hace mismo su alrededor, cómo está pasando en eso, como usted está creyendo. Y esto es psicología también. Incluso dice que como el hombre piensa, y dice la palabra, así tal es. Como usted y yo pensamos, estamos actuando en aquello, en esta situación, y aquello está sucediendo. Así, de la manera que pensamos. El Señor le dijo: como creíste, te sea hecho. Él creyó él no era digno de ir a su casa, pero que si el Señor Jesucristo, él tenía el poder solamente para declarar la palabra, su siervo, a pesar de distancias o donde se encontraba, sin conocerlo, sin saber su nombre, sin ni siquiera verlo nunca, él le dijo: así nomás envía la palabra y mi siervo sanará. Fíjese cuánta fe este centurión tuvo, que el Señor se maravilló y dijo: wow. Se maravilló, dijo a los que de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe, aún ni en el pueblo de Dios hay tanta fe. Le dijo así el Señor. Fíjense, a veces nos ponen el ejemplo a nosotros, gente incrédulos, y al pueblo de Dios, y nosotros vivimos a lo que dicen las noticias o las malas noticias, vivimos ahí, y cuando nosotros debíamos ver en lo que el Señor dice la verdad. Dice que el criado fue sanado en aquella misma hora. En el momento que él dijo eso, su criado fue sanado. Como él creyó, eso sucedió. Como usted y yo creemos en esa situación, en ese caso, en esa situación o en esa enfermedad, aquello así se queda parado, se queda varado, no avanza como estamos creyendo. Si usted no puede hacer algo, y ahí se pone en esa situación o en esa barrera, ahí se va a quedar, no puede caminar. El pueblo de Israel se pudo haber quedado allá, si no es porque la presencia de Dios los guiaba. Si era por sus sentimientos o por sus emociones, ellos se habían quedado en el desierto, nunca habían salido más de Egipto. Pero si no era por la presencia de Dios que los guiaba y les decía: ahora se quedan, ahora se levantan, ahora caminan, ahora esperan y me hacen altar y ponen el tabernáculo. Y si no era por la presencia de Dios, si no es por el Espíritu Santo, usted y yo no hubiéramos salido de nada, no salimos de nada. Si el Señor le está hablando algo por medio de su Espíritu para que usted se mueva hoy en fe, usted actúe, no se quede ahí detrás, porque la presencia de Dios se está moviendo y la presencia de Dios le está diciendo: usted continúe y usted siga cuando deba de seguir, y abre el caso y habla esas puertas que no se han abierto, y las cosas que no son como suceden para que sucedan. Pero si usted se queda, se va a quedar, y ahí se va a quedar, y la presencia de Dios va a seguir, y la presencia de Dios va a bendecir a los que le crean, como Caleb, a los que crean que a pesar de las adversidades, que a pesar de las luchas, que a pesar de lo que esté pasando, la hambre, la tempestad, que aquello, usted no pierda la mirada de Cristo. Porque Pedro, en esa tormenta, cuando estaba ahí, que le dijo: déjame ir a ti. Pedro, él caminó y por fe, y se baja y camina por las aguas. Pero cuando él quitó su mirada y empieza a ver todo lo que estaba pasando, él empezó a hundirse. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Así usted y yo, cuando empezamos a ver solamente los problemas, las situaciones, lo que está pasando, lo que está pasando, y mirando los medios de comunicación y las malas noticias, y pegados allá al teléfono todo el tiempo, que no puede usted dejar ya es una adicción eso en su mente. Eso es algo que la mente le dice: ve y aquello, y pasa, no puede dejar. La mente no se sacia, no puede dejar, ya es algo, una necesidad para usted. En vez de tener los ojos puestos en la palabra de Dios, en vez de mirar a qué dice el Señor.
Ya hay una necesidad en su mente de estar ahí solamente clavado ahí, lo que está haciendo el mundo. Usted, aunque está en el mundo, no es del mundo, no hace las cosas del mundo. Usted tiene que tener la mirada en las cosas de arriba, en las que son eternas, la mirada puesta en Cristo, no en lo que le digan los medios de comunicación. Y hay noticias así que están pasando, pero cuando usted se envuelve y se deja envolver en esa bola va creciendo como una bola de nieve, y más todos son arrastrados y son llevados, y todos actúan de la misma manera, porque eso es lo que hace el enemigo en las masas, moverlos a las emociones. Y no, usted y yo no tenemos que mover en eso, sino nos tenemos que mover en fe, dar pasos de fe, de creerle al Señor que Dios es Dios, Dios es Dios todopoderoso, y que lo que esté pasando, usted y yo no nos movemos por aquello, sino que nos movemos por la presencia de Dios, por la columna, por la nube que estaba, la presencia misma que guiaba a su pueblo. Ahí en el desierto el Señor los guió, Él los sustentó con maná del cielo, con la palabra. Él les dio agua de la roca con el Espíritu, agua viva. Él los sustentó en ese desierto. Pero si se quedaron ahí, ahí murieron los que no creyeron. El Señor estaba esperó 40 años ahí para que murieran los incrédulos, hasta que los que verdaderamente creyeron, ellos, los que no habían pasado todo aquellos entraran a la tierra prometida, pero solamente Caleb y Josué, por cuanto en ellos hubo otro espíritu. ¿Qué espíritu hay en ti hoy en día? Hay un espíritu de temor, de miedo, de lo que está pasando en el mundo, allá afuera. Hay un espíritu que no puedes avanzar. Hay un espíritu que dice: no, es imposible tener la promesa que Dios tiene para mi vida. Es imposible. Usted empieza a mirar todas las barreras y las dificultades, todo lo que impide, empieza a mirar todo aquello como los otros espías que vieron. Ellos miraron los gigantes. Cuando Caleb él miró por fe, y él dijo las cosas que no son como si fuesen.